Energía TV. Bien, señores, como todos los martes, Rafael Grullón, Energía TV. Rafaelito, buenos días. Sí, no, le decía afuera que es importante tener amigos en los medios, porque regularmente el discurso no es del que es sustituido, sino del que llega. Bueno, y se hizo, como es una situación muy especial, que fue una sustitución de parte del equipo del gobierno, que no es muy normal. Generalmente aquí se esperaban sustituciones de los que se quedaron ahí rezagados. Pues se pasaron las tres participaciones, del que entró, del que salió y del que lo puso. Pero nunca Además le sirvió a Temístocles para practicar. Sí, porque ahora es mi tiempo. Está practicando, poniendo en posesión personas. Sí. Que debe estar compitiendo con el doctor Fadul en edad también. Sí, hay que revisar la cédula. Usted sabe, ahora hablando de los Bosch, nosotros fuimos a Puerto Rico, a la biblioteca Carnegie, que fue donde don Juan fue empleado, ¿no?, cuando salió del país, para transcribir las obras de Eugenio María de Hostos. Y nosotros, y en esa delegación estaba Matías Bosch, que hoy es el ejecutivo, ¿no?, de la Fundación Bosch. Matías está medio incómodo porque en la Feria del Libro se ha puesto el retrato de Bosch al lado del doctor Balaguer. Yo quiero exhortarle a Matías que reconsidere esa posición, porque tanto Bosch como Balaguer ahí están en calidad de escritores, no como políticos. Entonces debemos ver eso así. Miren, los consejos de las EDE fueron creados a partir de la ley 141/97 de la reforma de las empresas públicas, porque cuando se forman las EDE, el Estado queda con el 50% de las acciones y se le entrega el 50% al sector privado, porque fue un proceso, no fue un proceso de venta, sino de capitalización. Pero también las empresas privadas tienen su consejo y tienen sus reuniones de accionistas. Es decir, que siempre, tanto de las empresas privadas tienen una dirección colectiva y tienen un ejecutivo, y eso está en el Código Comercial. Entonces los consejos de las EDE juegan su papel porque, por ejemplo, constantemente, debido al déficit, las empresas distribuidoras, en coordinación con el holding, con la CDE, tienen que hacer préstamos de pool de bancos para pagarles a los generadores, y eso tiene que pasar por el Consejo. Toda la política macro de las EDE en el sector energético, de las 5 empresas que existen, tiene que ser conocido por los consejos de sus respectivas empresas, y el administrador lo que hace es ejecutar la política accionaria diaria de la empresa, por lo que nosotros entendemos que los consejos juegan su papel y que la ley no se ha equivocado en eso. Ahora que están nombrando miembros, ¿no?, de consejo, ¿cómo usted ve eso? Bueno, yo quería tratarte algo más que eso, y es el tema de energía y mina. Yo quería preguntarte... ¿Eso va a tener su consejo también? No, yo lo que quería saber era si tiene un plazo para que el Ministerio de Energía asuma lo que es hoy energía ampliamente, es decir, todo lo que sea energía, o si es transitorio, o si es definitivo. Es no, decir, porque usted sabe que hay un decreto anterior
que garantiza por 5 años que la CDE siga manejando el sector eléctrico. Antes de nombrar... Nada más 5 años. Sí, yo creo bueno, que por 5 eso años. es porque aquí hay una serie de dualidades que esa creación la había resuelto. Es decir, todo lo que era energía lo iban a colocar en un ministerio: energía, minas, hidrocarburos, corporación de electricidad, todo eso en un solo. Bueno, es una tendencia. Pero como eso tenía que ser un proceso, ¿verdad? Tiene que ser un proceso. 5 años, ¿verdad? Así se comenzó. Pero una pregunta, ¿eso es por razones de empleomanía o es un proceso que hay que darle tiempo? Hay que darle tiempo porque... O ellos que queda para poner gente ahí, para no tener que empezar a votar. No, es una estructura porque... Con un solo consejo es suficiente. Porque resulta y viene a ser, como dice la gente, Sí. que no ha tocado hacer las cosas al revés. Porque primeramente deben estar las estructuras y después las leyes. Es decir, las sociedades tienen que crear las estructuras y después las leyes, pero como a nivel internacional, cuando se trata el tema de energía, los que van a esos eventos internacionales son ministros de energía. Es decir, esa es la categoría que está dentro del protocolo internacional. Y la República Dominicana tiene que marchar hacia eso. Ahora bien, hay un proyecto energético, principalmente basado en las plantas a carbón de Punta Catalina, que tiene que terminar. Y ese proceso no se debe interrumpir, y a eso se debe de que el gobierno tenga una coherencia, ¿no?, en términos para no menear la cotelera, y que la política energética del presidente Danilo Medina no se vea interrumpida por decisiones por decreto, porque hay cosas que no se resuelven por decreto. Bien, ¿tenemos alguna fílmica? Sí, tenemos, siempre habrá el informe energético, porque de esa manera tanto el sector público como el sector privado se siente representado en Energía TV. Pues vamos a ver lo que hay, porque tenemos un invitado histórico. Dos invitados. Aquí. La empresa. Exacto. Rafael, la mejor historia no es la leída, es la vivida. Claro, y la que se queda. Esa que tú has vivido, en parte, a veces hasta la contada. Y resulta que aquí hacen muchos libros sobre el mismo tema. Y hay un tema que, aunque se han hecho libros, yo creo que no se han hecho lo suficiente. Ahora, con la creación del Ministerio de Energía y Minas, yo supongo que Pelegrín se va a ocupar de la parte histórica. La energía eléctrica llega a la República Dominicana a finales del siglo XIX, en el gobierno de Lilié, alrededor de 1890. Y hay una serie de eventos que ocurren en esos 124 años, casi la edad de Monchi Fadul. El tema es que hay algunos episodios interesantes. Los ayuntamientos en las diferentes provincias compraban plantas, y esas plantas eran de gasoil. Se colocaban en el centro de los pueblos y había un encargado de la planta que prendía a las 6 de la tarde y apagaba a las 11 de la noche. Lo recuerdo perfectamente. Posteriormente se fue avanzando, pero ocurrió un fenómeno rarísimo, y es que algunos pueblos, 100 años después de haber llegado la energía, no tenían resuelto el problema energético. Algunos pueblitos, como el caso de Las Terrenas. Yo recuerdo la administración de Guillén Mera, ahí en la corporación, cuando fue administrador, que él tuvo un hobby, fue rehabilitar la planta de 500, la primera planta eléctrica que se inauguró en Santiago, que tenía 500 kilos, todavía anda por ahí rehabilitada, rebildeada, como dicen. Recuerdo también Radio Televisión, La Voz Dominicana,
en los años 50, cuando Trujillo compró a la Compañía Eléctrica de Santo Domingo esa empresa, hasta le sacaron un merengue y se lo ponían cada media hora para justificar la acción. La falta de energía en algunos pueblos trajo como consecuencia que una familia, que por cierto, quiero decir que Juan Bosch tuvo dos hermanas, o tuvo quizás más hermanas, pero hubo dos hermanas, que una casó con un Ortiz y otra casó con un Orsini. Esas personas permanecieron en el país trabajando, no participaron mucho en política, ni conspiraron ni colaboraron, trabajaban. La familia Orsini, por alguna razón, terminó en Las Terrenas, y como no había luz, por una razón social, crearon una empresa. Instalaron una planta primero y la hicieron una empresa para generar energía y vendérsela a los más allegados ahí. Ahí surge la primera empresa generadora privada en República Dominicana. Y hoy, para que nos corrija la información y nos la amplíe, tenemos el placer de tener a un amigo de muchos años, que es el ingeniero José Oscar Orsini Bosch, y Alejandra Denise Orsini, que supongo que es su hija, ¿verdad? Sí. Que es la gerente general de la Compañía Eléctrica Luz y Fuerza de Las Terrenas. Le damos la bienvenida a esos ingenieros y le pedimos a José Oscar que nos corrija la versión de cómo aparece en Las Terrenas la primera planta eléctrica privada que es generadora de energía y vende su servicio. Adelante. Muy buenos días, Rafael, Julito, amigos televidentes. Para mí es un honor compartir con ustedes este segmento de Revista TV, Energía TV. El asunto de la electrificación de Las Terrenas, que posteriormente no fue Las Terrenas, sino fue toda la parte norte y este de la península de Samaná, 24 años después de haber llegado nosotros allá, no hay un rincón dentro de la meseta de la montaña de Samaná, que es un terreno muy accidentado, porque son haitises, y en Las Gareras y el Limón y Las Terrenas, que no tengan rincón más remoto, la casita más pobre, en el sitio más alejado, tiene energía eléctrica. En el 90 estábamos nosotros vacacionando en Las Terrenas y estábamos involucrados también en Punta Cana, que requería también de un sistema de energía para los hoteles y para el desarrollo de la zona. Y por casualidad de la vida se nos planteó la situación aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana estaba muy mal. Tú recuerdas que para comprar gasolina había que hacer fila. Yo estaba en el negocio de electromecánico, que es mi profesión, y de las 7 u 8 unidades de brigada que yo tenía dando servicios de aire acondicionado, refrigeración, electricidad, etcétera, habían 3 paradas y 3 esperando hacer fila. En otra palabra, era una quiebra inminente. Y antes que eso sucediera, levantamos vuelo primero para Punta Cana, y ahí quedábamos cerca por avión a Las Terrenas. Y se nos ocurrió un día, pero desde que conozco Las Terrenas, que es el año 1972, 73, 74, cuando estudiaba en Santiago, que íbamos los fines de semana, yo quedé enamorado de eso. El primero que nos habló de eso, José Oscar, fue Franklin Polanco. Me dice, ¿por qué no vas a Las Terrenas para que veas lo que está acabando de iniciar José Oscar Orsini ahí? ¿Cuál fue la primera unidad que ustedes colocaron en Las Terrenas? Nosotros comenzamos con una plantica de 70 kilos. Y 70 kilos y 7 usuarios. ¿Cuánto? 7.
7. Sí, el primer mes. Acabamos el primer año con 350 usuarios y 150 kilos. Y ahí se siguió creciendo en línea. Nos instalamos en las galeras en el 98, en el Limón, en el 90. ¿Otras plantas o una grande? No, el sistema de la galera todavía es un sistema aislado, igual que el de las terrenas, y aislado entre sí. Porque las líneas de transmisión son de ustedes. Las líneas de distribución todas son de nosotros, más de 300 kilómetros. Es decir, que generación y distribución es de ustedes. Originalmente era todo así. Al venir la Ley General de Electricidad en el 2001, tuvimos que desprendernos de la generación porque la ley impedía lo que era la integración vertical. Entonces ustedes no podían tener las tres cosas. No podíamos. Generación, transmisión y facturación y comercialización. No, ¿Y con por qué ley, se quedaron? Por la distribución. Ahora, familiares allegados invirtieron en la generación, traspasamos parte de nuestras plantas, la vendimos a esta nueva empresa, familiar también. Imagínate tú, el presidente de la generadora es tu amigo y hermano Virgilio Ortiz Bosch, que trabajan como empresas independientes, aunque... ¿Y cuántas plantas tiene Virgilio allá? 14 megavatios. ¿En una sola o en varios? En varias plantas. 14 megas. 14 megas entre las plantas terrenas. de un mega. No, bueno, hay desde 750 kilos hasta 2 megas. ¿Todas de fuel oil? No. El 25% está ahora mismo en fuel oil. El 75% de la producción está en diésel. Desgraciadamente se hicieron inversiones muy fuertes porque nos vendieron la idea de que la solución era el cambio de matriz a gas natural, e inclusive hubo una política de Estado y un decreto del presidente Fernández dándole prioridad de Estado al gas natural, y al final el gas natural fue un fiasco. Yo quiero pedirle excusa a Rafaelito por una experiencia que quiero aprovechar de ti. Mira, aunque ustedes son sobrinos de Juan Bosch, yo tengo la plena seguridad de que, a pesar de que durante ese lapso ocurrieron 3 gobiernos del PLD, yo estoy seguro que no se consultó, no se aprovechó la experiencia de ustedes, que vivieron eso, y tanto para la legislación como la instauración del sistema, yo creo que debieron de preguntarle. Entonces, vamos a revisar, José Oscar, tu experiencia te dice que dónde tuvieron los principales errores del proceso de capitalización de la empresa eléctrica. En principio, el mismo proceso de capitalización. El proceso en sí. El proceso en sí. El proceso en sí, bueno, fue tan traumático y, vamos a llamar, viciado, que al final del día no podía tener una misma empresa 2 distribuidoras. Unión Fenosa se quedó con 2 distribuidoras. Unión Fenosa, que estuvo siendo contratada por CDE. No se podía tener, pero tenían 2 distribuidores. Sí, y la ley lo impedía. Y Unión Fenosa, una empresa que tuvo 10 años cobrando como asesora de CDE, es algo un poco... No, eso que tú estás diciendo, que eres muy elegante en no decir la verdad, yo lo digo de otra forma. Se le contrató a un médico para atender un embarazo y chequear esa barriga. Y cuando nació el bebé, el médico se quedó con la niña. A Fenosa se le llamó como consultora aquí y se le pagó durante 10 años para que haga los estudios. Y cuando nació el proceso, ellos se quedaron con 2 distribuidoras. Que era ilegal. Dos plantas eléctricas también. No, y también la ley contempla
que una distribuidora no puede tener más de un 15% de la generación que requiera para distribuir. Y Unión Fenosa no solamente se quedó con 2 distribuidoras, sino que se quedó con 2 plantas eléctricas con 400 megavatios. Sí, que está La Vega y Palamara. Y al final hubo que darle 600 millones de dólares, que todavía lo estamos pagando todos los dominicanos, para que se fueran. Primero, el proceso en sí, mal llevado, viciado. Y usted, no podemos culpar, perdón. Ustedes los que se fajaron adelante con la mano pelada, como dice, ¿recibieron algunos beneficios de esa ley? Ninguno. Ni siquiera de financiamiento, ni que el BID viniera y le dijera a los Orsini, mira, ¿qué usted dice? ¿En qué podemos ayudar? Ningún beneficio. El único beneficio que se ha mantenido fue una concesión que dio el doctor Joaquín Balaguer, que se le diera el trato de combustible igual que a las otras generadoras. Pero eso no es ningún beneficio. No fue un beneficio. Eso es algo, pero que se ha luchado también porque muchas veces lo han querido quitar. El proceso era uno. El proceso en sí. Segundo, el retraso de la promulgación de la Ley General de Electricidad, que hubo que inclusive aplicar por decreto el espíritu de la ley, porque la ley tardó en salir. Tercero, la falta de intencionalidad típica en República Dominicana, en nuestro querido país, que aún teniendo una Ley General de Electricidad, hoy en día, 14 años después, 11, ¿cuánto tiene? 13 años. 14 años después de ser promulgada, hoy la Ley General de Electricidad se viola en yo no sé cuántas partes. Te podría mencionar N+1. ¿Y el Acuerdo de Madrid que hizo Hipólito fue bueno? El Acuerdo de Madrid yo no podría clasificarlo como bueno o como malo. El Acuerdo de Madrid fue una salida salomónica, porque el país se iba a quedar a oscuras y los generadores que claro está, su negocio es vender a lo más caro que sea posible, se aprovecharon de esa situación porque no había dinero para pagarle y le extendieron los precios por un tiempo. Pero yo creo que si nosotros conseguimos una voluntad política para negociar con Barrigol, por decirte alguien, un contrato leonino que tenían, yo no sé por qué nosotros en 14 años o en 13 años no hemos tenido una voluntad política y un empoderamiento de las fuerzas vivas como se empoderaron para luchar contra Barrigol, para mejorar o cambiar el Acuerdo de Madrid o los contratos con los distribuidores, con los generadores. Es un asunto que es relativo, no te puedo clasificar como bueno o malo. Pero también el fracaso de la capitalización fue también, o parte, a mi criterio, el habernos llevado ciegamente de las recomendaciones de los organismos internacionales de dividir en 3 distribuidoras y dividir en 2 generadoras y la transmisión, la distribución. Y 6 consejos. Y 6 consejos, bueno, porque después todos esos consejos iban a ser 3 compañías privadas, semi-privadas. Nos llevamos de eso y ha demostrado ser un fracaso, porque el momento de la capitalización, CDE lo que consumían eran 80 millones de dólares del presupuesto nacional. Hoy se habla de un subsidio de transferencia de fondos del gobierno central de 1.500 millones, pero hay 800, 700 millones de dólares encubiertos que nadie habla de ellos. Es decir, que estamos hablando de un problema que hoy nos está costando a los dominicanos 2.200 millones de dólares, que esos son cifras, señores, 2, 3, 4% del Producto Interno Bruto. Eso es algo insostenible, completamente insostenible. Seguimos con el modelo de la capitalización de 3 distribuidoras. A mi humilde opinión, todavía sigo insistiendo en eso, que la distribución es un problema más social que técnico y económico, y que la única forma de tú abordar ese problema es tú haciendo, preisando, como se llama, atomizando en buen dominio español,
la distribución para que los mismos barrios, los mismos empresarios de las cabezas de los pueblos, los mismos juntas de vecinos se empoderen de ese problema, porque eso es un cáncer. Yo creo que hay una serie de temas como son los subsidios, la transmisión, el costo de la energía, el combustible, la política, la administración. Podemos hablarlo con Alejandra y con José Oscar, pero va a ser después de la pausa. El señor Bosch hablaba de un tema que lo vamos a volver a abordar, y el problema, no la gestión técnica, sino la gestión social. Es decir, vamos a terminar este programa más tarde abordando ese tema, pero vamos a conversar con la ejecutiva, ¿no? Gerente general de la distribuidora de electricidad de la Terrena. Luz y Fuerza. Vamos a cambiarle el nombre. Empresa Distribuidora de Electricidad de las Terrenas, para que la gente lo entienda mejor. Entonces la distribución comprende la comercialización. Exactamente. Y la distribución de la energía en cada uno de los hogares de la Terrena, el Limón y la Galera. Entonces no tiene nada que ver la corporación eléctrica. No, ellos es son decir, una empresa independiente. Una empresa afiliada genera, ellos mismos distribuyen y ellos facturan, ¿verdad? Claro, hay otra empresa es que decir, que ahí no hay nadie, y no hay ellos ningún español, ni está la política, ni nada de esas dominicanos cosas. Bien. Totalmente. Entonces, ¿cómo se da el proceso de distribución, de facturación y de cobro en la empresa de ustedes allá en las Terrenas? Muy bien, que nos salude ahorita. Buenos días, gracias por tenernos aquí. Entonces le hablo un poco de la compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas. La compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas da servicio de energía eléctrica en 3 pueblos, como habíamos mencionado, en las Terrenas, el Limón y las Galeras. En total cuenta con alrededor de 11.000 clientes, entre ellos residenciales, hoteles y comercios. Entonces, cada pueblo tiene un ciclo de facturación distinta. El ciclo de facturación es de 30 días. Entonces, de la forma que se factura, a los 30 días sale el medidor y a los 2 días se emite la factura. Las facturas se distribuyen en cada hogar directamente. ¿Quiénes la distribuyen? Nosotros mismos, la empresa. ¿Ustedes tienen un personal para eso? Exactamente, un personal en el departamento de facturación que se ocupa de leer los medidores, emitir la factura y distribuirla. ¿Cuántos empleados ustedes tienen para regar la factura? 7. 7 empleados. ¿En qué lo hacen? En motores. En motores. Sí. En los diferentes pueblos. Por la logística del proceso, tenemos 3 ciclos. El ciclo de la Terrena del día 1 al día 30, el ciclo del Limón del día 16 al día 16 del mes siguiente, y el de la Galera del día 21 al día 21 del mes siguiente. ¿Todos los clientes tienen un medidor? Absolutamente todos nuestros clientes tienen un medidor. ¿Te pagan, Sí, gracias a Dios. ¿Qué tipo de medidores? Hay medidores análogos y medidores digitales. Hay ambos. ¿Y la categoría de los clientes? ¿Cuáles son? La categoría del cliente. Porque una cosa es un comerciante y otra cosa es... Claro, tenemos una tarifa social. En el momento que se instaló la empresa, la CD le solicitó a la empresa que hiciera una tarifa social. La persona que menos recursos tiene paga menos. ¿Esa tarifa social es subsidiada? No constamos con... Es más bajita. Es más bajita, simplemente. ¿A cómo te cuesta el kilo cuando tú lo compras? ¿A cómo tú lo vendes? Bueno, el precio del costo de energía, dependiendo del PPA que tenga la empresa con la generadora eléctrica de Samaná, varía. No me sé el monto exacto, el ingeniero le podrá decir, pero el precio de la tarifa, la escala tarifaria para el usuario final, está entre 15 pesos y 20 pesos. Entonces, le comentaba, tenemos 4 categorías de clientes. Lo que llamamos residencia baja, que son personas que, dependiendo del barrio y del grupo social, pagan una tarifa, suele ser más económica que la tarifa de la residencia alta. Residencia alta ya suelen ser casas de veraneo y casas de extranjero que ya comercio. Ya el hotel y comercio es otra categoría. Y luego tenemos una categoría que actualmente que es la de resort, que ya es de grandes hoteles. Esas casas de veraneo tienen un costo fijo. No, cada categoría. Porque ellos la cierran y vienen. Cada categoría se divide según el rango de consumo, de 0 a 50 kilos, de 51 kilos a 100 kilos, y tiene subcategorías. Entonces, si por ejemplo hay una casa cerrada, se paga un consumo mínimo de 150 pesos, que ya es por la gestión de emitir la factura, aunque no haya nadie, hay que ir a leer el contador y llevar la factura y dar el servicio.
y es el cargo Hay mínimo. muchas quejas, Alejandra. Las quejas mayormente no son por el servicio, sinceramente son por el precio. Y por eso mismo entra el trabajo social y las explicaciones que estábamos dando anteriormente a por qué el precio es así, para que la gente lo entienda. Dos pérdidas, por robo o por distribución ineficiente, ¿tienen mucho? No, las pérdidas técnicas y no técnicas totales rondean por el 15%, que es aceptable en Latinoamérica. ¿Qué por ciento? 15%. No es mucho. No, en Latinoamérica el promedio anda por 11 y el de la sede por 40, o sea que 38. podemos entender que está bastante. ¿Y esa pérdida dónde se expresa? ¿Dónde se manifiesta? Mayormente las pérdidas son por la gran cantidad de líneas y transformadoras que tenemos, como la electrificación rural, hay clientes que están muy alejados. Para llevar la línea ya, el consumo que tiene el transformador son pérdidas técnicas, no tanto por robo. Claro, existen fraudes, pero no es el problema más grande de la empresa. ¿Los ayuntamientos te pagan la luz de la calle? Sí, el Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, bueno, en la ley de electricidad establece que nosotros le debemos de pagar como tasa al ayuntamiento el 3% de los recaudos mensuales, el cual nosotros se lo pagamos, y ellos no pagan el alumbrado público. ¿Qué cantidad de clientes le queda a ustedes por normalizar allá en la terrena? Ninguno. Todos los clientes tienen su medidor y su contrato al día. Todos. Todos. 100%. ¿Cuántos tienen? 100%. Alrededor de 11.000 clientes. ¿Y cuántos habitantes hay en esa zona? Habitantes, no clientes. Me podrán corregir, creo ese que... dato yo te la puedo ayudar. Mira, según nuestros cálculos, en el área de Las Terrenas andamos entre 60 y 70.000 habitantes, aunque solamente hay un padrón de 2.000, 3.000 votantes, 3.200. Ese caso se da... Esos tres datos son raros. ¿Cuántos habitantes? Entre 60 a 65.000 Oye, habitantes. 60 con 11.000 está bien porque son 4 por... Sí. Sí, la familia. No, y hay Familia de muchas, cuatro. y hay muchos que Pero son lo del votante cuarterías. está muy chiquito, ¿eh? No, te voy a dar la explicación, Julita. Hay muchas cuarterías, innumerables cuarterías. Es decir, un contador que le da a 16 habitaciones, donde que en 16 habitaciones, si son dominicanos, irán 2 o 3, pero si son extranjeros del vecino país, se meten 20. El asunto del padrón y la menor cantidad de votantes, bueno, Alejandra Denise ya es serie 66 que vota en la terrena. Ya se trasladó Sí, allá. y yo que tengo Aquí hay mucha 24 gente que años no no lo he hecho. Son usuarios pero no votantes en esa Sí, zona. porque es que la población ha crecido en los últimos 10 años Ya. de personas que han emigrado de toda parte del país buscando trabajo por el desarrollo turístico, etcétera, etcétera, la Hay construcción. muchos apagones. Tratamos de que no haya nunca. Es decir, el Tenemos- servicio 24 horas. Sí. Pero tienen 24 horas para todo el mundo. Para todo el mundo. Tratamos que no haya nunca. Ahora, en 20 y pico de años pasan muchas cosas. Nuestro promedio de apagones en los últimos 10 años anda de alrededor de 11 apagones al año. Pero son apagones programados en la mayoría, y cuando Y son la duración de eso, que es uno mensual. un apagón programado en una zona puede durar 2 o 3 horas para un trabajo, ¿ok? Nunca más de 3 horas, nunca. ¿Esa interrupción a qué se debe? A Mantenimiento. trabajo de línea, movimiento de poste, que una carretera va a pasar, que hay que mover esto, y limpieza de O sea, la ramas. calidad de energía, es decir, lo que le llega al usuario es buena energía. Bueno, sería una inmodestia de mi parte decirlo, Es la verdad. Ahí no hay problema de frecuencia ni de voltaje. Si usted tiene un Ni problema, amperaje, ni voltaje, si usted tiene ni un problema, usted trifásica. llama y usted tiene un tiempo promedio de respuesta de 20 minutos para resolver ese ¿Qué problema. ustedes tienen? ¿Un call center para atender al cliente? Tenemos una central que va a la oficina principal y luego, dependiendo de la solicitud del servicio, se pasa al departamento correspondiente. Para servicio de orden de servicio se pasa a servicio al cliente en horas laborables, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde tenemos un número de emergencia que siempre tiene uno de nuestros técnicos. A cualquier hora, cualquier emergencia, avería,
usted llama el número e inmediatamente se le envía una brigada. Bien, Rafael quiere que tú le hables un poco, si tuvieras que opinar en cuanto al costo social, ¿qué harías en ese gran problema que son los subsidios y los costos sociales? Yo aconsejaría que se invirtiera más en la educación al usuario, el empoderamiento de el usuario con el servicio eléctrico. Y ahora mismo se está hablando mucho del pacto eléctrico, que yo creo que es algo que se cae de la mata, que no debe esperar más. Pero yo creo que el principal jugador, el principal actor de ese pacto eléctrico es el usuario. Cuando un vecino se conecta ilegalmente, ¿qué hace el otro vecino? En las terrenas, la Galera y el Limón, no se denuncian los puntos de droga, ni los delitos comunes. Pero no se denuncian los delitos comunes. No. Pero el robo de luz sí. Porque en estas 2 décadas, en la educación que se ha hecho con el usuario, se le ha enseñado y se le ha hecho entender que las pérdidas son parte del costo. Y así es. Dentro de la tarifa técnica, que en República Dominicana no se aplica, las pérdidas son parte del costo de venta, del precio de venta del kilovatio hora. Entonces la gente entiende eso, que mientras mayores pérdidas, él va a tener que pagar por la energía que el vecino se roba. Y no ¿tú apoyaría el prepago, que de lo que está diciendo? Completamente, incluso estamos trabajando en eso. Para poder facilitarle un poco a nuestro cliente. ¿Y es costosa la instalación del prepago? El medidor y el software es un poco costoso, pero de la forma que lo hemos planteado, nuestros clientes, la empresa va a asumir una parte y el cliente la otra. Estamos pensando para fin de año instalar por lo menos 400 medidores prepagos entre las 3 comunidades, que eso va a ayudar a aliviar mucho. Es un plan piloto. Un plan piloto, de los 11.000 van a ser... Sí. Pero no es tanto como plan piloto, Julito, y en realidad no es tanto por facilitarle al usuario, porque el usuario tiene 30 días para pagar y tiene su fianza, todo el mundo tiene su fianza de 2 meses. Si usted no tiene su fianza de 2 meses, como dice la ley, porque siempre se factura un mes, usted tiene un mes para pagar. Al tercer mes, si usted no pagó, se le corta, pero la empresa no pierde. Es decir, que de hecho hay un prepago, a ver si me hago entender. Pero el problema es que dentro del universo de usuarios, como en todos los universos de usuarios, vaya a un banco y búsquese la tarjeta de crédito, hay un 7, un 8% de moroso que hay que notar un trabajo enorme todos los meses y le acortar. Mira, solamente un hombre con la naturaleza tuya, de haber vivido un proceso, además, un capitaleño con vivencia, se puede gastar el lujo de contestarme esta pregunta. Telecomunicaciones, combustible y energía son los 3 grandes negocios de la época. José Oscar, la energía es un negociazo y tú te estás hartando de cuarto. No es un negociazo. Y tengo para confesarte que hemos tenido buenos momentos económicos, pero en estos últimos 3 años, y tengo que, eso está declarado en la renta y no tenemos nada que esconder, hemos perdido dinero. Y aquellas primeras épocas que tenían mucha lucha con la población porque tuvieron que educarla, duró mucho ese proceso. Sí, una década. 10 años se pasaron bregando. No, es un proceso continuo. Pues, y seguimos, pero es un proceso continuo. Hace una década que ya no vienen aquí a Revista 110. Sí, venían a quejarse que querían luz con el criterio de... Nosotros tuvimos 2 experiencias. Una fue la terrena y la otra fue los ingenios. Tú recuerdas que el ingenio les regalaba la luz a los batelles, y cuando vino el proceso, cambiar la cultura fue muy traumática, tanto en esa zona tuya como en los ingenios. Sí, pero para volverte a contestar la pregunta anterior, que no me encontré completamente satisfecho con mi respuesta,
no es un negociazo, no es un negociazo. Principalmente por el asunto de los costos de los combustibles en estos momentos. Acuérdate que un camión de gasoil cuando yo comencé costaba 30 mil pesos, un camión de 12 mil galones, y ahora cuesta 1.700.000 pesos. Es decir, eso no es un... Eso pasó en las 2 décadas. Sí, y en las 2 décadas. Y mientras más grande se vuelve el negocio, mayores costos de depreciación tú tienes, porque mientras más líneas tú tienes, mayores costos de depreciación, y eso hacen que como negocio no sea una cosa del otro mundo. Bien. Pero es bueno. Alejandra Denise Orsini y José Oscar Orsini Bosch, presidente y gerente general de la Compañía Eléctrica de Luz y Fuerza de las que Terrenas. tienen que seguir aquí después, tienen que venir a cada rato para transferirle las experiencias comunitarias a todo estos mayimbe grandes que hay aquí, ¿verdad? Nosotros, si es por nosotros, no salimos de aquí. Gracias. Denise. Gracias a ustedes. Energía TV.